Hoy vamos a reflexionar un poco la perspectiva de Krishnamurti como la aproximación negativa, o sea, lo que no es. Parece ser que en la enseñanza de Krishnamurti está siempre expresando, desde su perspectiva naturalmente, de que uno no puede llegar a lo positivo, a lo que es, a lo verdadero, sin antes descartar lo que no es. Eh, o ir de alguna forma comprendiendo, percibiendo lo que es falso para que lo verdadero se revele. O sea, hay que descartar simplemente lo que no es. Y eso dice en este pensamiento, eh, cuando señala que lo que es la meditación, que no lo sabemos de un modo vivencial, se llega por lo que no es meditación. O sea, por la percepción, por la comprensión de lo que no es la meditación. ¿Qué no es meditar? Sobre eso vamos a reflexionar, vamos a leer el pensamiento y posteriormente vamos a reflexionar sobre esto, porque es interesante. Dice Krishnamurti, la meditación es algo maravilloso si conoce el significado de una mente que está en meditación, no de cómo meditar. Veremos lo que la meditación no es y luego sabremos lo que es la meditación. Mediante la negación, o sea, descartar lo que es falso, usted descubre lo positivo. Pero si persigue lo positivo, eso lo conduce a un callejón sin salida. Decimos que la meditación no es la práctica de ningún sistema. Eso lo pueden hacer las máquinas, así como repetir un patrón, ¿no es cierto? De modo que los sistemas no pueden revelar la belleza, la profundidad y lo maravilloso de esa cosa llamada meditación. Ahora vamos a reflexionar un ratito de esto de descubrir, descartando lo que no es o percibiendo, teniendo discernimiento sobre lo que no es meditar. Y vamos a observar nuestra mente en nuestra vida cotidiana. ¿Qué no es meditar? ¿Qué es? No es estar en estado de meditación.
Una, sabemos, de acuerdo a lo que Krishnamurti está diciendo acá, está negando que una práctica repetitiva, sistemática, llegue a ese estado. ¿M? Porque aparentemente para él solamente ese estado se revelaría cuando todo aquello que no es estado de meditación haya finalizado, se haya descartado, se haya comprendido. Entonces hay que comprender al practicante. ¿Quién es el que practica? ¿Qué es ese yo, ese centro que anhela, desea, que trabaja de la mañana a la noche para obtener sus resultados, que tiene profundos temores derivados de sus apegos, está apegado, aferrado a una serie de cosas que valora, que estima que le proporcionan algo de satisfacción o seguridad. Ese centro, esa imagen que se ha formado desde niños en la interacción familiar y social, que tiene profundos apegos y dependencias, que tiene temores producto de sus apegos, temor de perder, y en ese estado hay profunda insatisfacción porque no hay seguridad. Sabemos que podemos perder aquellas cosas que nos otorgan satisfacción. Además tenemos deseos de todo orden. Desde ese estado del yo, desde esas estructuras de apegos, temores, deseos, contradicciones, desde ese centro, desde ese yo condicionado, fragmentado, porque tenemos fragmentos, aspectos eh, que queremos que sean muy éticos, muy morales, y tenemos aspectos o fragmentos que contradicen esa ética y esa moral. Tenemos distintos fragmentos. Y en el medio de esos fragmentos está el centro, el yo, esa estructura. Esa estructura, ese centro del yo que está fluyendo en el devenir, en el tiempo, o que es tiempo, ese centro que quiere alcanzar, lograr, ese centro es el que practica, que se alimenta por la búsqueda de satisfacción, de seguridad. Ese centro es el que practica
Quizás justamente la meditación, aparentemente, para Krishnamurti es el fin de ese movimiento egocéntrico, el fin por percepción, por comprensión, por observación, por atención. En la estructura del yo repetimos patrones, condicionados, reacciones. Nos moviliza el deseo, el apego, el miedo o el odio o el resentimiento, la frustración cuando no logramos lo que queremos. Entonces, en realidad tenemos el desafío de la comprensión de toda nuestra estructura psicológica. La comprensión, por ejemplo, del apego. ¿Por qué nos aferramos a algo? ¿Por qué psicológicamente nos aferramos a algo y dependemos de eso? ¿Qué es eso de apegarse a algo? No sabemos. ¿Cómo del apego surge el miedo? Siempre en un estado de neurosis, de insatisfacción profunda. De ese estado de insatisfacción nace naturalmente el deseo de alcanzar satisfacción, placer, paz, seguridad. No sabemos, no hemos comprendido toda la actividad egocéntrica. No la hemos comprendido. Estamos en ella, vivimos en ella, pero no la hemos comprendido. Y en ese estado condicionado, practicamos para alcanzar algo. Entonces nos plantea Krishnamurti que el conocimiento propio, la observación, la atención, es inevitable para el descubrimiento de la verdad, la meditación. El hecho es que no sabemos, no comprendemos la estructura de lo conocido, la estructura de toda la actividad psicológica del yo. No la hemos comprendido y por lo tanto descartado. Y puede que ahí esté la meditación, cuando toda esa actividad, todo ese sufrimiento se termine. Entonces ya no hay un centro separado, fragmentado, doloroso de la existencia. Ahora nosotros sufrimos por el miedo, producto del apego, producto de la insuficiencia psicológica profunda.
Dependemos de toda clase de cosas. Y la dependencia implica sufrimiento. Giramos y giramos en esa actividad egocéntrica. No la hemos comprendido, no la hemos resuelto, pero queremos meditar sin comprender. No hay comprensión, por ejemplo, del miedo. ¿Cómo surge? ¿Por qué está ahí? O el apego. ¿Por qué me aferro a eso o a aquello? ¿Qué? ¿Cuál es el origen del apego? ¿O por qué deseo, anhelo tanto tal o cual cosa? ¿A dónde surge esa necesidad, esa carencia por aquello? No hemos comprendido lo fundamental que es nuestra propia mente, nuestra propia estructura psicológica. Y podemos leer sobre eso, pero tenemos que comprenderla cada uno de nosotros en su vida, en lo real, en lo vivencial, no en lo teórico. No hay una comprensión teórica del miedo. O se comprende o no se comprende. Si se comprende, se termina el miedo, se termina el apego y no lo hemos comprendido. Entonces eso es aproximación negativa, ¿no es cierto? Primero tenemos que comprender lo que está ahí, nuestra vida, para alcanzar o para que aquello que eh, está en el objeto, por decirlo así, de nuestra percepción, nuestra búsqueda, si es la meditación, tenemos que descubrir y percibir y descartar lo que no es meditar, que es toda la estructura del sufrimiento humano, psicológica, emocional, egocéntrica. Comprender la codicia, comprender incluso mismo la actividad egocéntrica en la cual vivimos, sin duda. Pero si no hemos comprendido y por lo tanto descartado, ¿desde dónde vamos a ir a buscar? Desde nuestra estructura condicionada, egocéntrica, mezquina, pequeña, conflictiva, divisiva, fragmentaria. Entonces aquí hay un problema que es el despertar de la observación, de la atención, de la comprensión de uno mismo, de lo que es uno como un ser humano, con todas sus condicionamientos y limitaciones. Podremos haber leído, estudiado, asistido a conferencias, pero no hemos comprendido nuestra propia mente. Si se comprende el miedo, se comprende, toda la estructura del apego se termina, se acabó. No es una comprensión meramente intelectual. Por ejemplo, si pensamos que la meditación es el fin de la actividad egocéntrica,
lo que surge con el fin de la actividad egocéntrica. Pero no hemos comprendido la actividad egocéntrica. No la hemos observado. Entonces, ¿cómo vamos a poner fin a algo que no hemos estudiado, que no hemos observado, que no hemos comprendido? Porque tampoco se trata de reprimir la actividad egocéntrica. Esta tiene que ser comprendida. Creemos que sabemos cosas porque hemos leído, porque hemos estudiado, pero acá no. Comprender implica que algo que es comprendido se termina y no hay vuelta atrás. Así que no hemos comprendido elementos básicos como el apego, el miedo, el deseo, la dependencia, la frustración, la rabia, el enojo, el odio, el resentimiento. ¿Por qué nos identificamos con etiquetas, consignas? Así que es muy interesante este pensamiento de Krishnamurti porque nos confronta con el hecho de el autoconocimiento y el conocimiento propio que, que no hemos realizado todavía en general. Mando un abrazo, espero que estén muy bien, si sean las condiciones nos encontramos en un próximo podcast y si te gusta este contenido, esta reflexión, este estudio de la enseñanza de Krishnamurti, de la filosofía esotérica, te invitamos a suscribirte al canal y estamos subiendo videos frecuentemente. Un abrazo.